Todos, el día de hoy te traigo un video de matemáticas y es que el día de hoy vamos a ver un tema que también pudiste haber visto en tu educación básica, que son de polígonos. Y es que tal vez has visto, o si tú tienes una impresora 3D, de que se usan mallas o redes de polígonos para darles forma a las superficies de los objetos. Y entre más definido o más fino esté esa malla, es que mejor se va a ver su resolución, o lo vas a imprimir de una manera más específica, con más detalle. Entonces vamos a analizar esas redes de polígonos y algunas de sus propiedades y características que tenemos que fijarnos. Entonces vamos primeramente a enfocarnos en esta parte, y es que tenemos una figura es irregular y tenemos que encontrar ciertas características. Por ejemplo, aquí nos pregunta qué tipo de triángulo es QST, y tal vez tú digas, es que yo no veo aquí a lo mejor ese triángulo, ¿verdad? Y lo que tienes que hacer es ubicar primeramente los puntos, como aquí la letra Q, aquí ubicarla, aquí está este punto, después me voy a ir a la S y al final a la T. Vas a tener que unir estos puntos de esta manera, y es así como vas a poder distinguir el tipo de triángulo que es QST. Y para eso, tenemos que preguntarnos si es equilátero, escaleno o bien un isósceles. Después nos pregunta también el triángulo MNL. También vamos a hacerlo de la siguiente manera. Me ubico en el punto M, aquí está. Luego me voy a la punto N y L. Uno esos puntos y ya puedo ver ese triángulo. Solamente es ver las medidas y los ángulos para poder determinar ese tipo de triángulo. Y de esta manera es como vamos a nosotros estar resolviendo los ejercicios que te puedan estar planteando en tu nivel básico, en tu nivel medio superior o superior. Y otra característica que debes de saber de los polígonos regulares, y es que a veces nos hacen esa pregunta de que observa el polígono regular y tú no sabes diferenciar cuáles son esos. Y los polígonos regulares es aquel que tiene todos los ángulos de la misma amplitud y todos los lados de la misma longitud, como lo que te estoy mostrando aquí del lado derecho. Por ejemplo, tenemos este triángulo equilátero. Sus lados, los tres lados que ves, son iguales, y los ángulos internos que tiene este triángulo también lo son. Todas estas figuras cumplen con esa característica de que todos sus lados son iguales y los ángulos internos miden lo mismo. Estas figuras pueden ser las siguientes, también te pongo sus nombres del lado izquierdo. Ahora, los polígonos irregulares son aquellos que no cumplen con estas condiciones, o sea, no son ni equiláteros ni equiangulares. ¿Qué significa? Que tengan sus ángulos iguales. Es todo lo contrario, sus lados van a ser diferentes y los ángulos internos, como el de un triángulo rectángulo, mide este de aquí 90 grados y estos dos medirían menos, entonces no es equiangular. Ahora, este trapecio que vemos aquí en medio, también sus ángulos son diferentes y sus lados son distintos, y esta figura también sería considerada como irregular. Tanto sus ángulos como sus lados miden diferente. Ahora, hay un ejercicio en este libro que también te va a ayudar mucho a lo que viene siendo saber qué es una diagonal. Te lo pongo aquí abajito. Una diagonal de un polígono es un segmento de línea que une dos vértices no consecutivos. Entonces, nosotros vamos a observar bien este ejercicio. Vienen muchas líneas y nosotros tenemos que ver si es verdad que no es una diagonal o si sí es una diagonal. Por ejemplo, en la primera dice aquí que es una diagonal. Y una diagonal, recuerda lo que decía, es aquella que une, dos vértices. Y los vértices son las esquinitas. Pero los vértices, acuérdate que son los no consecutivos. Por ejemplo, esta esquinita sería consecutiva a esta. Entonces, estas dos no se pueden unir, sino tendría que ser la siguiente. Por eso quiere decir que esta sí es una diagonal. Ahora, esta otra, la número 2, no es una diagonal. Para empezar, no están unidos sus vértices. Si te fijas, une lo que viene siendo un lado
con otro lado, pero no los vértices. Esta me la voy a brincar, nos vamos a ir a esta, porque sí sale del vértice, pero no llega al otro. Como podemos ver, llega solamente a un lado, por eso no es una diagonal. Y acá la número 5 sí es una diagonal. Están unidos sus vértices y no son consecutivos. Entonces es lo que tú te tienes que fijar en las figuras cuando te pidan trazar las diagonales, que los vértices no sean consecutivos. Otra información que también te va a servir es saber diferenciar un polígono convexo de uno cóncavo. Entonces, para los convexos se trazan todas sus diagonales y estas diagonales quedan dentro de la figura. Y bueno, cuando tú veas que las diagonales que se trazan están fuera de la figura, significa que no es convexo, como te lo voy a mostrar ahorita a continuación. Otra característica de los polígonos convexos es que los ángulos son menores de 180 grados. Y te decía, sus diagonales, por ejemplo, aquí saldría una a este extremo y de este vértice al otro. Las diagonales quedarían dentro de la figura del trapecio, pero en los que vienen siendo polígonos cóncavos no sería así. Para empezar, bueno, al menos un ángulo va a ser mayor que 180 grados y ese ángulo está aquí. ¿Ven? Este ángulo mide más de 180 grados y bueno, sus diagonales pueden quedar fuera, como esta de aquí. ¿Ven? Este sería uno de sus vértices, el consecutivo sería este de aquí y tenemos que unirla al siguiente. Por eso esta línea con esta no se puede unir. Entonces lo uno y queda fuera de la figura. ¿Puedes observar? Bueno, como queda fuera, se le llama polígono cóncavo. Y una vez que domines toda esta información, te voy a pasar un dato también muy importante, porque no tienes que trazar las diagonales de un polígono para saber cuántos triángulos o cuántas diagonales se van a formar en él. De hecho, están estas fórmulas que te pongo aquí en pantalla, donde n es el número de lados de la figura. Por ejemplo, aquí en esta figura tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados en total. Entonces, n es el número de lados. Si a n le quito 2, me va a dar como resultado la cantidad de triángulos que se van a formar dentro de este polígono. Como puedes ver, aquí hay un triángulo, otro, otro y otro. En total son 4 triángulos. Ahora, esta otra fórmula es para saber cuántas diagonales se van a formar. Y como puedes ver, al número de lados le voy a restar 3. Son 6 lados los de este polígono, le resto 3 y me da como resultado 3. Y puedo observar que sí, tiene 3 diagonales. Te digo esto porque puedes encontrar en tu educación universitaria o media superior polígonos, con muchísimos lados y que tienes que trazar sus diagonales y no hay necesidad, como te decía, de trazarlos. Podemos, con ayuda de estas fórmulas, saber cuántos vas a tener en total. Y bueno, como actividad y ejercicio para que practiques, vas a poder determinar en estos dos polígonos el tipo de polígonos que son, o sea, si son regulares o irregulares. Vas a poder dibujar todas sus diagonales y determinar si son convexos o cóncavos. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor, dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que estés atento a otra explicación. Nos vemos en la siguiente. Adiós.